La habían burlado incluso antes de que bajara del tren. Las novias por correo no eran raras en esa zona del territorio de Wyoming, pero solían llegar jóvenes, con ojos muy abiertos, torpes en las maneras de la ciudad, pero ansiosas por casarse con un homestead. Clara Bellamy no era nada de eso. Se acercaba a los 30, tenía ojos duros, era demasiado callada y llegó con un bonete negro que le cubría la frente como una viuda de luto, aunque nadie la vio llorar jamás. Había escrito con antelación que quería tierra, no un marido. La carta, leída a toda prisa por el clérigo del pueblo y entregada a John R. Kittredge, un criador de caballos con un tejado podrido y 3 deudas pendientes, se había convertido de alguna manera en un arreglo. Él le ofrecía su vieja parcela al oeste del lecho seco del arroyo, más su granero a medio construir, a cambio de una boda rápida. Pero cuando ella llegó y vio la estructura derruida, se quedó parada junto a ella en silencio, luego dijo que no y se dirigió hacia el norte. El asentamiento había supuesto que o volvería arrastrándose o desaparecería en las colinas. En cambio, acampó 2 noches bajo un farallón rocoso. Luego contrató a 2 chicos Ozone para que la ayudaran a arrastrar troncos, barro y piedra hacia un barranco que nadie usaba. Un cuenco azotado por el viento donde la nieve se acumulaba temprano y se derretía tarde. La primera semana levantó una cerca. La segunda cavó, y en la tercera comenzó una estructura que a todos los hombres de Sweet Hollow les pareció locura. Un granero hundido 3 pies en la tierra con paredes de piedra hasta la cintura, un tejado inclinado de césped y sin puerta visible. Está construyendo una cripta, dijo alguien. Tiene en mente a su marido muerto, dijo otro. Se congelará en noviembre y los caballos se pudrirán, escupió finalmente Kittredge, amargado porque ella había dejado su oferta pudriéndose en sus manos. Nadie la ayudó. Nadie volvió a cabalgar tan lejos salvo para curiosear. Pero cada noche Clara encendía una linterna dentro del granero, y brillaba suave bajo la pendiente como algo que se escondía del mundo. La tormenta no llegó hasta febrero, y llegó del norte. No el habitual rodar negro desde el oeste con nieve, sino una niebla silenciosa que se arrastraba desde las colinas como un fantasma. Avanzó rápido y bajo, cubrió los senderos al amanecer, convirtió los postes de las cercas en tocones enterrados y los graneros en montículos bajos. No fue el frío lo que sorprendió a la gente. Fue el peso. Como la nieve se adhería a los tejados y paredes como hormigón húmedo. Como el viento encontraba cada grieta en la madera. Como el ganado mugía y caía uno a uno en establos que no se habían vaciado a tiempo. El semental premiado de Kittredge se congeló de pie. Los Vaughan perdieron 6 mulas en una noche. Las reses del chico Jasper rompieron su propia puerta en pánico y nunca regresaron. Para el 4.º día, los hombres rompían cobertizos para quemar herramientas como leña. Un chico murió por inhalación de humo. Una madre perdió 2 dedos intentando cavar hasta su despensa a través de la nieve. Los caballos se negaban a respirar el aire salvo dentro de algo cálido. Fue entonces cuando alguien, nadie recordaba quién, lo dijo en voz alta. ¿Y qué pasa con el granero enterrado? Al principio se rieron, pero al caer la noche, 3 hombres habían caminado hasta allí. Vaughan, Jasper y Kittredge, que había perdido la mitad de su manada. No regresaron hasta el amanecer, y regresaron callados porque el granero de Clara no se había derrumbado. No se había movido. La nieve lo había enterrado como una tumba. Sí, pero la puerta había sido construida en la pendiente detrás. Oculta bajo un alero de piedra tallada y ramas de pino. Dentro estaba seco, cálido. Sus 2 caballos estaban atados con calma, su aliento subiendo lento y blanco en la paja, aire pesado. A lo largo de una pared había una pila de forraje. En la otra, un estante de tubérculos. En la esquina, una pequeña estufa de leña con ventilación a través de un tubo que corría por el tejado y salía por la pared trasera, y Clara misma estaba junto a la estufa con una tetera en las manos y dijo, «Dejen las botas ahí. Les mostraré dónde está el heno almacenado». No preguntaron cómo lo había construido. No esa mañana. Solo se dejaron caer de rodillas y comenzaron a llorar. 3 días más de tormenta. 3 cuerpos más encontrados congelados para finales de febrero.
Y cada noche la luz del granero enterrado brillaba tenue bajo la nieve como una advertencia o una promesa. Nadie volvió a llamarlo insensato. Cuando la tormenta se dio el séptimo día, el banco de nieve llegaba casi al hombro de un hombre. Los carros desaparecieron debajo. La oficina del sheriff perdió su porche. 2 chimeneas se derrumbaron solo por el peso. Pero el granero enterrado, la cripta de Clarahara, como lo habían llamado una vez, resistió firme bajo su tejado cubierto de césped. Su tubo aún expelía lentos rizos de humo desde debajo de un ventisquero que ahora llegaba a los aleros de su cabaña cercana. Ella no había pedido visitantes, y sin embargo seguían llegando. Comenzó con los hermanos Vaughan trayendo un ternero tembloroso, demasiado débil para ponerse de pie, acunado en una manta como un recién nacido. Clarahara lo aceptó sin una palabra. Al día siguiente, Kitty envió a su capataz con 2 yeguas preñadas. Luego una viuda del pueblo, Sarah Price, llegó a pie, arrastrando un trineo con su última cabra viva y una cesta de maíz agrietado. No pidió quedarse, solo si la cabra podía usar la paja de Clarahara. Clarahara no hablaba mucho. Nunca sonreía, pero nunca dijo que no. Pronto el granero albergó no solo caballos, sino gallinas, perros, incluso un par de gatos salvajes que alguien había atrapado del montón de leña detrás de la escuela. Clarahara instaló divisiones usando sacos viejos de forraje y lona. Armó un laberinto de establos cálidos y silenciosos, racionó la leña de la estufa con brutal eficiencia, nunca dejando que el fuego se apagara, pero nunca desperdiciando más de lo necesario. De alguna manera el aire dentro permanecía lo bastante cálido para que el aliento no se congelara. Y los animales, los que llegaron dentro, sobrevivieron. Para finales de la segunda semana, la nieve dejó de caer, pero el viento se volvió violento. Gritaba a través de las llanuras abiertas con dientes de vidrio roto. Los hombres intentaron desenterrar establos solo para encontrarlos derrumbados desde dentro. Vigas astilladas, clavos arrancados de maderas podridas, tejados aplastados hacia adentro como pisoteados por la bota de un gigante. En un caso, las paredes de un granero simplemente habían implosionado. 2 piuis se congelaron a mitad de lucha, trabados en la oscuridad, sus ojos aún abiertos en terror. Pero el granero enterrado estaba intacto. No había viento bajo la tierra, ni hielo en las esquinas. La pendiente arriba desviaba las peores ráfagas, y el tejado de césped, ahora endurecido bajo una gruesa capa de nieve congelada, actuaba como armadura. Incluso el tubo de la estufa curvaba en ángulo descendente antes de salir por la pared, evitando obstrucciones. Clarahara había tallado un canal alrededor con el talón de una pala cada mañana antes del amanecer, compactando ceniza alrededor de la base para evitar que se helara. Y aunque algunos lo susurraban a sus espaldas, pocos podían negárselo a la cara, ella había construido mejor que cualquier hombre en Sweet Hollow, mejor incluso que el preciado granero de troncos de los hermanos Vaughan, que había resistido 8 años hasta que la nieve partió su viga cumbrera como una cerilla. Ella no tenía marido, ni hijos, ni vecinos antes de la tormenta. Pero para la tercera semana, Clarahara era el centro de la silenciosa supervivencia del pueblo. La gente aún no la llamaba por su nombre. La referían como la novia o esa mujer del norte. Sin embargo, cuando el tejado del propio sheriff cedió y tuvo que salir del pueblo a buscar ayuda en la sede del condado, pasó primero por su cabaña. Y cuando llamó, ella abrió la puerta, escuchó su petición, luego se hizo a un lado para que él entrara a calentarse las manos antes del viaje. Su cabaña no era más grande que un cobertizo. Las paredes eran troncos rellenos de barro, bajas y oscuras. El suelo era tierra compacta, pero estaba cálido. Olía a pan fresco, humo limpio y el fuerte aroma del cuero. Un cubo de agua estaba sin congelar en la esquina. Un grueso edredón, cosido a mano, yacía doblado cerca del hogar. «Lo lograrás», dijo ella cuando él se fue. «Si no dejas de moverte, eso fue todo». Fue Kittredge quien dijo lo que otros solo susurraban. Lo construyó así a propósito. Lo dijo mientras se apoyaba en el poste de la tienda general, viendo a la gente del pueblo discutir sobre quién debería ir próximo a buscar ayuda para la familia atrapada en el barranco. Nadie más se ofreció. Nadie más se atrevió al frío.
Lo hundió, lo enterró profundo, compactó el tejado, usó piedra en el interior, sabía de dónde venía el viento, así que lo colocó en la colina, y esa estufa vuela. Está inclinada para que el calor no escape. Sin corrientes, sin reflujo, sin chispas. Alguien preguntó cómo lo sabía. Caminé todo el lugar esa primera noche. Ella me dejó. No dijo más de 10 palabras, pero sabía exactamente lo que había hecho. Otro hombre murmuró. ¿Por qué sabría hacer eso? Kittredge solo miró hacia la cresta norte donde el viento tallaba cicatrices furiosas en el horizonte y dijo, tal vez ha enterrado animales antes. Tal vez ha enterrado gente. No había capilla en Sweet Hollow, solo un pequeño salón de tablones usado los domingos y para votar. Pero a principios de marzo, alguien dejó una vela encendida allí de noche junto a una lista de nombres. Los confirmados muertos y los aún desaparecidos. El tercer lunes, un jinete regresó de las montañas con noticias de 4 muertes más, 2 niños, una abuela y un granjero que había vuelto a su granero a buscar una linterna perdida. Su cuerpo fue encontrado congelado bajo el marco de la puerta. Clara Ara leyó la lista en silencio cuando los nombres le fueron llevados. No ofreció oración, ni muestra de dolor. Pero esa noche encendió 2 linternas en lugar de una. Una para el granero, una para el sendero que subía hasta él. Y al amanecer, una mujer y su hijo llegaron con un perro tan flaco que se le veían las costillas. Clara Ara abrió el granero sin una palabra. Para finales del mes, el granero ya no parecía un granero. Parecía un santuario. Dentro, el olor era fuerte. Heno, sudor, vapor, humo, pero no fétido. La paja se giraba diariamente. Los animales rotaban entre establos. Incluso las gallinas tenían una esquina bloqueada de corrientes con virutas de pino secas y restos frescos. Alguien había colgado hierbas de una viga transversal, probablemente sassafras, para enmascarar el olor. Alguien más había dejado una Biblia en un estante. Un chico ató cuerda entre clavos para secar mitones. Una mujer lavó trapos en un cubo de agua tibia que Clara Ara había apartado. Ya era solo un granero de nombre. Era el último lugar cálido que quedaba. Luego llegó el deshielo, lento al principio, sutil, un goteo bajo los ventisqueros, un cambio en el viento. Pero luego en 2 días, el sol emergió con la fuerza de una venganza primaveral. El hielo crujió como disparos en los árboles. La nieve comenzó a hundirse y doblarse. Los campos se volvieron pantano. Y entonces los otros graneros, los que aún no se habían derrumbado, comenzaron a pudrirse. El agua se filtró en la madera. El moho floreció. Caballos que habían sobrevivido al frío ahora cogían fiebre por la humedad. Gallinas se ahogaron en charcos que confundieron con comida. Las ratas emergieron de espacios bajos, dientes rechinando. Una docena de colonos perdió lo poco que había ahorrado. Pero el granero de Clara Ara estaba seco. Había puesto piedra bajo el suelo, compactado arcilla alrededor de la base y cavado una zanja en el lado de la pendiente para desviar el escurrimiento. Toda la estructura repelía el agua como el lomo de un pato. La pendiente llevaba el deshielo lejos, y el tejado de césped absorbía el resto. Cuando Kittredge vino a verlo de nuevo, esta vez cojeando y con una oreja congelada, solo miró las paredes y murmuró, es una cueva, no un granero. Es una maldita fortaleza. Ella no dijo nada. Pero esa noche añadió 3 linternas más al sendero porque más estaban llegando. Nunca supieron de dónde venía. Corrieron rumores de que había enviudado en Kansas, que había construido refugios excavados con su padre en la arcilla de Dakota, que una vez sobrevivió a un incendio en la pradera escondiéndose bajo tierra húmeda durante 3 días. Algunos incluso decían que había vivido entre los Ossone o trabajado en las cuadrillas del ferrocarril como cocinera. Pero Clara Bellamy nunca lo contó. Nunca alzó la voz, nunca pidió gracias. Solo alimentaba a los animales, paleaba los caminos. Y cuando otra viuda preguntó si había espacio para un ternero más, simplemente asintió y abrió la puerta. Para abril, la nieve se había ido, pero el daño permanecía. La mitad de los graneros en Sweet Hollow eran irrecuperables. El ganado había bajado casi 2/3.
7 familias se habían mudado al este o al sur a unirse a parientes. 4 homesteads fueron abandonados por completo, pero el granero de Clarahara aún resistía. Sus animales aún vivían, y aunque la primavera ahora tocaba la pendiente arriba, el granero permanecía fresco, seco y silencioso. Listo, nadie se reía más. Solo venían y llamaban y preguntaban, no por refugio ahora, sino por consejo. Y Clara Bellamy, la novia por correo que nadie quería, salía de su granero enterrado, asentía una vez y decía, les mostraré lo que hice. Para la primavera, su nombre viajaba más lejos que sus botas jamás lo habían hecho. El granero de Clara Bellamy había pasado de ser un susurro de vergüenza a leyenda en formación. Y mientras el hielo retrocedía al lodazal y la tierra se descongelaba lo justo para mostrar los huesos de cercas y hogares por igual, los supervivientes de Sweet Hollow comenzaron a admitir la verdad. Le debían a esa mujer sus animales, sus dedos, sus pulmones, y en más casos de los que nadie se atrevía a decir en voz alta, sus vidas. Pero con el deshielo llegó otro tipo de peligro. Ya no era nieve ni hielo lo que amenazaba a Sweet Hollow. Era la podredumbre. El deshielo trajo enfermedad. El heno viejo se agrió. El moho floreció en provisiones secas almacenadas mal durante el congelamiento. Las herramientas se torcieron por botas húmedas, las suelas se abrieron. Pero lo peor eran los pulmones, toses superficiales, luego profundas, y luego las largas, roncas que robaban el sueño de cada casa con un niño dentro. La neumonía barrió el valle como una serpiente bajo los tablones. Nadie sabía quién la trajo. Solo sabían dónde no iba. Al granero enterrado. No era solo que había permanecido cálido. Había permanecido constante. La tierra alrededor regulaba la temperatura de una manera que la gente del pueblo solo ahora comenzaba a entender. No había cambios bruscos de temperatura, ni inundaciones, ni moho negro trepando por las paredes. Dentro olía a paja y humo de leña, no a moho y podredumbre. Y Clarahara, que aún no había compartido más de unas docenas de palabras con nadie, había insistido desde el principio en que cada tela, cada bota, cada piel pálida se limpiara antes de entrar. Ella sabía, murmuró una vez Sarah Price mientras escurría un trapo y lo ponía en la estufa de leña. No lo adivinó. Lo sabía, esto vendría. La hija de Sarah yacía acurrucada junto a la estufa, respirando lento, recuperándose de una fiebre que casi la había matado. La habían traído 2 noches después de que su piel comenzara a enfriarse pese al calor. Clarahara no parpadeó. La llevó directo a la cabaña, hirvió agua y sacó hojas secas de una bolsa que Sarah no pudo nombrar. Y ahora la niña estaba cálida de nuevo. Había recuperado el color. Dormía. Otros no tuvieron tanta suerte. 3 familias enterraron seres queridos ese abril, un chico, una partera, un hombre demasiado viejo para traer leña él mismo. Clarahara cavó una de las tumbas ella misma. Cuando mayo llegó, también llegaron las cartas. Un mensajero desde Snackeridge las trajo atadas y selladas con cera, colgadas en una bolsa de silla húmeda. La noticia se había extendido rápido, más rápido de lo que nadie hubiera pensado. Rancheros de 2 condados más allá escribían preguntando cómo Clarahara había construido su granero, si viajaría, si asesoraría, si vendería planos. Ella no lo hizo, pero dejó que otros vinieran. Esa era su regla. No iría a ellos. Demasiado lejos, demasiado tarde, demasiado frágil ahora, con el hielo ido, pero la tierra aún no sanada. Pero ellos podían venir a ella, y lo hicieron. En 2 semanas, una docena de hombres habían llegado. Cada uno embarrado, desgastado, desesperado. Algunos con cuadernos de bocetos, otros traían planos, papel raspado con ideas a medio garabatear de paredes inclinadas y tejados quemados. Querían ver su granero, medirlo, trazarlo, entenderlo. Clarahara estaba en la puerta, manos metidas en los bolsillos de su abrigo, y les dijo claramente, no es solo el edificio, es la tierra. Les mostró la pendiente. Como había leído el viento en la primera semana antes siquiera de poner los cimientos. Como había compactado arcilla con paja triturada para sellar las paredes.
como el tejado de césped había sido cosido como un edredón, no enrollado como una alfombra. Señaló cómo el tubo de ventilación trasero curvaba a través de un tronco ahuecado viejo. No metal, no hierro, sino madera para evitar acumulación de condensación en el congelamiento. Cuando alguien preguntó dónde había aprendido, solo dijo, de gente que enterraba su comida, no a sus familias. Eso detuvo las preguntas en seco, pero los visitantes siguieron llegando. Para junio, un nuevo tipo de colono había comenzado a llegar a Sweet Hollow, no buscando tierra, sino conocimiento. Habían oído del granero enterrado por cartas, de boca en boca, a través de familia lejana que apenas había sobrevivido a su propio invierno. Una mujer del territorio de Utah llegó con un carro de dibujos. Un par de hermanos de Montana trajeron fotografías envueltas en tela aceitada. Un hombre, viejo, enjuto, faltándole 2 dedos, no trajo nada salvo un solo ladrillo de arcilla en su abrigo, esperando que Clarahara pudiera decirle si retendría el calor como los suyos. Ella lo miró, lo giró en su mano y dijo, no, es demasiado poroso. Le dio uno mejor de una pila que había hecho ella misma. Secados al sol detrás del granero mucho antes del congelamiento. Nadie sabía cuándo los había hecho ni cómo. No tenía horno, solo un trozo plano de tierra detrás de la cabaña, un pozo cerca del arroyo y una pala que mantenía más limpia que sus botas. En el pueblo, el orgullo se volvió vergüenza. Las mismas personas que una vez habían llamado tumba a su granero ahora no podían mirarla a los ojos sin vergüenza. Le traían cosas en cambio. Pastel, azúcar, velas, libros. Un niño le dio una pluma de gallina atada a una cuerda. Un hombre le talló una cuchara. Ella no aceptó nada salvo la pluma. La colgó en el granero sobre la estufa. Cuando alguien le preguntó por qué esa y no el resto, respondió, ese niño perdió a su padre. Pero aún quiso dar algo. Eso significa más que bondad. Esa noche, la madre del niño lloró frente a la puerta de Clarahara. No pidió nada, solo lloró. Clarahara estuvo con ella, sin tocarla, sin consolarla, solo estando hasta que la mujer dijo, él construyó un buen granero, pero no importó, ¿verdad? Tú construiste para la tormenta. Nosotros construimos para el sol, dijo Clarahara muy quedo. Yo construí para recordar. El sheriff regresó en julio, más delgado, más oscuro, desgastado hasta el hueso. Pero trajo noticias. Sweet Hollow recibiría ayuda de Cheyenne. Almacenes de comida, semilla, madera para reconstruir, y querían conocer a la mujer que había mantenido vivo al ganado. Querían hablar con la novia por correo. Clarahara no fue. Envió al sheriff de vuelta con una nota. No larga, no exigente, solo una lista. Que aún se necesitaba, clavos, sal, harina, hojas de sierra. No para ella, para los otros. Y al final, una frase escrita en una mano diferente. La de Sarah Price. Ella no aceptará crédito. Aceptará ayuda. Los funcionarios nunca vinieron, pero los suministros sí. Para la temporada de cosecha, Sweet Hollow había cambiado. La gente cavaba más profundo, construía más bajo. Dejaron de burlarse de lo que no entendían y comenzaron a preguntar. Tallaron canales de drenaje, enterraron almacenes de comida, aislaron tejados con tierra en lugar de lona. Y cada granero levantado ese otoño tenía al menos una característica prestada o copiada directamente del masterpiece enterrado de Clara Bellamy. Ella nunca cobró un centavo, nunca firmó un solo plano. Pero los niños la llamaban ahora señorita Clarahara, y eso era más de lo que jamás quiso. Aún así, permaneció en silencio. Observaba, construía. Cuando un chico cayó a través del hielo a principios de noviembre y fue sacado jadeando, fue ella quien lo envolvió en edredones junto a su estufa. Cuando el nuevo potro de Mkitri se negó a mamar y se debilitó en el frío, mezcló un biberón de leche en polvo y miel y lo alimentó a mano. Cuando una tormenta de viento derribó la cerca de los Vaughan, ayudó a levantar las rals con una palanca y una cuerda que parecía sospechosamente algo que había usado como arnés. Nadie se atrevía a preguntar su edad ya. Nadie la llamaba viuda.
Nadie preguntaba si se casaría porque para entonces entendía que no estaba allí para ser esposa de alguien. Estaba allí para sobrevivir al clima, y serían tontos si no seguían su ejemplo. Luego llegó la segunda tormenta, finales de diciembre. No tan larga como la primera, solo 3 días, pero más violenta. El viento gritaba como un avancée. La nieve caía de lado. El hielo golpeaba como vidrio arrojado. Los árboles crujieron. La campana del campanario fue arrancada de su lugar. 4 graneros nuevos se derrumbaron. El de Clara no, porque lo había reconstruido ese otoño, más profundo, más fuerte, reforzado con piedra en el lado de la pendiente. Un segundo tubo con tapa pesada. Un nuevo pozo de drenaje forrado con ladrillo cocido y grava que ella misma había cribado. Ya no solo sobrevivía. Estaba perfeccionando. Y cuando la tormenta terminó, su granero era el único lugar en el condado con 2 vacas sanas, un depósito de forraje seco y un tejado en el que se podía estar de pie sin caer. Así que vinieron de nuevo, no con vergüenza esta vez, con reverencia. Y Clara, aún silenciosa, aún con ojos secos, aún envuelta en el mismo abrigo gastado y bonete oscuro, miró desde la puerta de su cabaña al valle cubierto de nieve y dijo solo: habrá tormentas peores. Construyan para ellas. Y eso fue lo último que necesitó decir. El valle ya no se reía. Para el segundo invierno, nadie la llamaba la novia por correo. Nadie murmuraba constructora de criptas a sus espaldas, y nadie se burlaba de su tejado inclinado o paredes cubiertas de césped. Sweet Hollow había dejado de burlarse por completo. El pueblo se había convertido en un lugar de manos calladas y ojos atentos. Un lugar donde la gente medía la sabiduría en líneas de escarcha y contaba sus bendiciones en tablones que no se torcían y humo que no volvía por el tubo. Ya no era solo sobre el granero. Era sobre lo que significaba. Un ajuste de cuentas, un reproche, un plano para sobrevivir al nuevo oeste. La frontera indómita nunca era gentil. Pero algo había cambiado en estos últimos 2 años. La nieve llegaba antes. El viento traía dientes. Los colonos, una vez confiados en sus diseños, ahora admitían lo que Clara Rapadomi había sabido desde el principio. El clima no le importaba el orgullo. Ese invierno comenzó con un silencio tan profundo que inquietó a los rancheros más viejos. Un cielo calmado, una tierra fría, y ni un pájaro en el aire. Las montañas contuvieron el aliento. Luego, como un arco tensado que se suelta, la tormenta golpeó. Súbita, brutal y distinta a cualquier otra antes. Esta vez no solo nevó. Llovió primero, una espesa llovizna helada que empapó todo, luego se congeló sólido en horas. Los árboles se volvieron vidrio. Las puertas se atascaron en sus marcos. Los carros se convirtieron en esculturas y los pasos eran trampas mortales. Tras el congelamiento vino la nieve, pesada, húmeda e interminable. Enterró lo que el hielo no había ya bloqueado. Los tejados se esforzaron. Las ventanas crujieron. La temperatura cayó de golpe overnight. Nadie esperó a que empeorara. Vinieron en tropel, familias con trineos, jinetes en caballos medio cojos, niños arrastrados en mantas, su aliento traqueteando en sus pechos. No llamaron esta vez. No pidieron. Vinieron porque sabían dónde estaba la supervivencia enterrada. En la tierra, en el calor, en la mujer que ya había soportado lo peor una vez. Clara estaba lista. Había cavado una segunda entrada ese otoño, un túnel estrecho desde la pendiente trasera, reforzado con piedra y heno compactado, por si la frontal se helaba. Había precortado leña en pilas uniformes pequeñas, cada una atada con cuerda y etiquetada por taza de quemado. Tenía cubos de manteca, frijoles, raíz seca y lentejas apartados bajo una lona cosida de sacos de forraje. Había hecho espacio, despejado paja, construido 3 establos nuevos y reutilizado 2 cajones como cajas de anidación. Cuando llegó la primera familia, una madre, padre e infante envuelto en arpillera. Ella les entregó sin palabras una olla de caldo y señaló un trozo de suelo despejado junto a la estufa. Sin discursos, sin instrucciones, solo espacio para respirar.
Para el final de la segunda noche, más de 30 personas dormían dentro o alrededor del granero enterrado. Llegaron en oleadas, algunos heridos, algunos descalzos, algunos casi inconscientes. Clara Ara los dirigió a todos, silenciosa, eficientemente, como alguien orquestando los mecanismos internos de una máquina antigua. Sarah Price y su hija estaban entre las primeras. Habían sabido venir temprano. Sarah tomó el mando del racionamiento una vez más, organizando suministros, atendiendo a los enfermos. Los hermanos Vaughan trajeron herramientas y construyeron una segunda estufa. Armaron con placas de hierro y un viejo barril. Kittredge, ahora medio sordo y canoso, llevaba leña cada mañana al amanecer, arrastrándola detrás en un trineo hecho de una puerta rota. Ya no eran visitantes. Eran extensiones del plan de Clara Ara. Y Clara Ara estaba en todas partes, martillando tablones sueltos, alimentando un potro tembloroso, atizando el fuego cada 2 horas. Nunca dormía más de unos minutos seguidos. Cuando alguien le preguntó por qué no descansaba, respondió secamente: el tejado descansa. Yo no. Los niños se aferraban a sus faldas. Los hombres obedecían sus asentimientos. Una niña, no más de 4, intentó trenzar el cabello de Clara Ara mientras ella se inclinaba sobre la estufa. Clara Ara no la detuvo cuando la fiebre de un chico subió peligrosamente. Clara Ara se sentó junto a él con un paño de corteza de sauce hervida y murmuró algo que nadie oyó. Despertó al día siguiente, tosiendo, pero vivo. Ángel, susurró a alguien después. Esa mujer no es de este mundo, pero lo era, y se aseguró de que lo recordaran porque cuando 2 hombres comenzaron a discutir sobre quién tenía el último tramo de cama despejada cerca de la estufa, Clara Ara se interpuso con una mirada tan fría que cortó el calor. Si hubieran construido como les dije el año pasado, dijo sin alzar la voz. No estarían aquí ahora. Ningún hombre habló de nuevo. Afuera, los graneros gemían y crujían. El viento aullaba a través de vigas rotas como fantasmas llorando por sus propios fracasos. Gallinas se congelaron en la percha. Un cerdo se volvió rígido en una bodega. Un chico que no alcanzó la pendiente de Clara Ara a tiempo fue encontrado boca abajo en un ventisquero, brazos extendidos hacia la linterna que siempre brillaba en su sendero. Lo enterraron detrás del granero. Clara Ara marcó el lugar con una piedra plana. Plantaré sobre él, dijo. La primavera vendrá, y será parte de ella. Nadie la cuestionó. La tormenta pasó el 7º día. El mundo afuera parecía haber sido borrado limpio. Los árboles se inclinaban bajo hielo. El humo se curvaba bajo y lento desde las pocas chimeneas aún en pie. Pero el granero enterrado permanecía intacto. La nieve acumulada arriba desviada limpiamente a un lado por el escurrimiento. La pendiente canalizó precisamente como Clara Ara había planeado. Para entonces su diseño era más que refugio. Era la herencia del pueblo. Comenzó a esbozarlo a la luz de la linterna, no para sí misma, sino para otros. Dibujó cada pulgada, el ángulo de las paredes, la composición del césped, la profundidad de la zanja, incluso la manera de apilar piedras para soportar el tejado. Hizo 7 copias, una para cada familia que lo había perdido todo de nuevo. Se negó a firmarlas. No recuerden quién, dijo. Recuerden por qué. La gente del pueblo obedeció. Esos esbozos fueron copiados, pasados, compartidos con jinetes hasta Colorado e Idaho. Uno llegó hasta Missouri. Otro terminó en manos de una viuda homesteadando junto a la línea canadiense. Clara Ara nunca viajó, pero su granero sí. Para la tercera primavera, Sweet Hollow había cambiado para siempre. Ya no era un pueblo en el sentido tradicional. Era un lugar de hogares semisubterráneos, de tejados curvados y bodegas parcialmente enterradas, de humo que se curvaba lateral en lugar de subir, ventilado bajo y lento a través de tubos de trinchera modelado según el que estaba detrás de la estufa de Clara Ara. Era un lugar que se arrodillaba ante la naturaleza, no uno que la desafiaba. Ningún edificio se alzaba por encima de la altura de un hombro. Ningún granero tenía 4 paredes rectas.
Cada niño sabía cómo revisar una viga de techo por presión, cómo probar un tubo con una pluma, cómo leer el viento antes de construir algo permanente. El sheriff regresó de nuevo a finales de primavera, esta vez con un topógrafo federal. Querían documentar lo que Clarahara había hecho. Un modelo de innovación fronteriza, lo llamaron. Clarahara los dejó entrar. Midieron, esbozaron, preguntaron. Ella respondió simplemente. Sin adornos, sin hacer leyenda, solo piedra y paja e inclinación, calor y corriente y aliento, las leyes de la supervivencia, no la fantasía de los pioneros. Le ofrecieron dinero. Lo rechazó. Le preguntaron si hablaría en Cheyenne. Dijo, no hay nada allí que necesite. Cuando el topógrafo se fue, escribió un informe que describía el granero de Clarahara como una obra maestra de aislamiento pasivo y utilización del terreno. Usó la palabra brillante 3 veces. Nunca usó la palabra novia. Luego una mañana, Clarahara se había ido. No desaparecida, solo ida. La puerta del granero estaba cerrada con pestillo, la estufa aún tibia. Una olla de frijoles estaba en las brasas. Su abrigo colgaba junto a la puerta de la cabaña, pero sus botas no estaban. Su bonete, tampoco. Encontraron sus huellas subiendo la cresta detrás del granero. Por el viejo sendero de mulas a través del arroyo congelado y hacia los pinos. Sin huellas de regreso, sin señal de lucha, sin nota, solo un solo juego de pasos dirigiéndose a las colinas. Algunos decían que fue a buscar su pasado. Otros creían que sabía que venía otra tormenta, una que no se sobreviviría. Sarah Price mantuvo el granero funcionando. Los hermanos Vaughan hicieron mejoras. Un nuevo ahumadero junto a él y un segundo túnel desde la cabaña. Kittredge, ahora casi ciego, se sentaba junto a la estufa cada mañana y contaba historias a niños que nunca conocerían el pueblo antes de Clarahara. Lo llamaban ahora el hueco de Clarahara, no Sweet Hollow. El nombre pegó. Años después, cuando el ferrocarril finalmente puso vías lo bastante cerca para traer verdadero viaje y comercio, un escritor vino al pueblo. Preguntó por historias, por leyendas, por nombres. Le dieron uno. Clarahara Bellamy. Preguntó dónde vivía. Señalaron la pendiente, al granero enterrado que construyó para la tormenta, le dijeron. Preguntó si era real. Sarah, ahora gris y apoyada en el brazo de su hija, respondió secamente. ¿Importa? El escritor se fue insatisfecho. Pero Clarahara permaneció en la tierra, en las paredes, en cada esquina compactada de piedra y techo cubierto de césped. En cada niño que sabía construir hacia abajo antes que hacia arriba, ella no los había abandonado. Simplemente había ido donde las tormentas no podían seguirla. Años pasaron. El nombre de Clara Bellamy se desvaneció del uso diario, pero su granero no. Resistía como si hubiera crecido de la ladera misma, silencioso, bajo, curtido por el clima y cubierto de musgo, pero firme, parte del paisaje ahora, como las piedras bajo los pies o el viento a través del barranco. Niños que habían sido bebés en brazos durante la primera gran tormenta, ahora caminaban la pendiente ellos mismos, alimentando animales o llevando cubos, haciendo preguntas que sus padres aún no sabían responder. ¿Por qué nunca se inunda? ¿Por qué está más cálido dentro que fuera, incluso sin fuego? ¿A dónde fue la señorita Clarahara? Nadie tenía respuesta para lo último, pero las primeras dos, esas ahora podían explicarlas con diagramas, con memoria, con reverencia. Enseñaban a sus hijos cómo leer la pendiente, cómo escuchar el viento, cómo compactar arcilla hasta que curara como piedra. Pero más que nada, enseñaban cautela, humildad y previsión. El evangelio que Clarahara había predicado sin alzar jamás la voz. El granero enterrado se convirtió en más que refugio. Se convirtió en escritura. En el 5º aniversario de su desaparición, se construyó un segundo granero en el borde sur del valle. Este no por Clarahara, sino por un chico que una vez había dormido bajo su estufa la noche en que su padre se congeló. Tenía 17 ahora, manos grandes y nudosas como madera vieja, rostro bronceado por la siembra de verano. Lo construyó con ayuda, sí, pero el diseño era inconfundiblemente suyo.
Lo cavó 3 pies hacia abajo, puso piedra, compactó las paredes con arcilla y hierba seca, ventiló la estufa en curva, forró los estantes de forraje con arpillera, cubrió el tejado en césped y paja de nieve, lo construyó no para presumir, sino para silencio. Cuando terminó, Sarah Price, ahora frágil y de ojos callados, visitó el sitio. Caminó su longitud una vez, lentamente pasó la mano por la pared exterior, escuchó. Luego dijo, «Está bien». Él no preguntó cómo lo sabía. Las tormentas siguieron llegando como Clara había advertido que harían. A veces temprano, a veces tarde. Una llegó tras el primer deshielo, atrapando a todos con tejados empapados y brotes verdes apenas comenzando a abrirse. Esa se llevó a una docena de nuevos colonos. Aquellos que no habían aprendido las lecciones de Clara e intentaron construir cabañas como las de atrás en el este. Fueron enterrados antes de tener nombres. Pero aquellos en el hueco, aquellos que construían con la pendiente, que enterraban mitad de sus paredes y aislaban con tierra, que dejaban que la tierra los mantuviera en lugar de desafiarla, esos perduraron. Y en primavera plantaban, y en otoño recogían. Y cada invierno encendían linternas en la cabeza del sendero al granero de Clara, aunque ella nunca regresó. 15 años después de que se fuera, su cabaña se quemó. Nadie sabía por qué. Un rayo tal vez, o una chispa de chimenea que finalmente prendió tras décadas resistiendo. Para cuando alguien llegó, el tejado se había ido, y las paredes eran cascarones ennegrecidos. El fuego no tocó el granero. Demasiado lejos cuesta abajo, demasiado bien colocado. Pero la cabaña se derrumbó sobre sí misma. La gente del pueblo lloró, no por la pérdida de cosas. Clara no se había llevado nada cuando desapareció, y no dejó nada salvo su abrigo y una tetera, sino por lo que el lugar había significado. Esa pequeña cabaña había tenido un ritmo, un silencio, un centro de gravedad que ninguna iglesia podía igualar. No la reconstruyeron. En cambio, dejaron la ceniza donde estaba, despejaron el matorral y plantaron un círculo de arbolitos alrededor de las ruinas. Abetos sobre todo, de crecimiento rápido, resistentes, el tipo que Clara podría haber aprobado. Sin glamour, constantes, inflexibles en tormentas, lo llamaron el anillo. Cada primavera despejaban el sotobosque. Cada invierno paleaban un camino hasta él. Algunos dejaban ofrendas, plumas, piedras, notas dobladas. Una niña una vez colocó una sola trenza de su propio cabello allí. Nadie la tocó. El anillo era sagrado ahora. No en el sentido santo, sino en el sentido de memoria, en la comprensión hasta los huesos de que a veces el mundo te da una persona que te muestra cómo sobrevivirlo, y no la olvidas. Construye su nombre en las paredes. Cuando el ferrocarril finalmente alcanzó el borde de Sweet Hollow, llegó una nueva ola de colonos, hombres y mujeres endurecidos por sequía, fuego, guerra. Algunos venían de Kansas, otros de las colinas más allá de Missouri, y unos pocos de tan lejos como Georgia y los pinos de Carolina. Trajeron consigo ladrillo y sierras y ambición. Comenzaron a trazar caminos en línea recta, a nivelar colinas, a cortar árboles que los viejos colonos habían dejado solos. No entendían el silencio del valle, su ritmo lento, su reverencia callada, y por un tiempo creció la tensión. Las familias antiguas, Bounds, Prices, las sobrinas nietas de McKittrick, se erizaron. Pero luego llegó la primera tormenta. No terrible, pero lo bastante dura para romper vigas e inundar sótanos. Los graneros nuevos se plegaron. Los viejos, enterrados profundo, construidos bajo, ventilados lento, permanecieron cálidos y secos. Y por la mañana, cuando los recién llegados emergieron temblando y empapados, encontraron cestas en sus puertas, pan seco, sal, virutas de madera, y en algunos casos diagramas, planos doblados dibujados a mano, pasados de familia en familia, copias del granero de Clara. Sin notas, sin juicio, solo ayuda. Y así los recién llegados aprendieron. Una de ellos, una joven llamada Beatrice Olay, tomó particular interés. Venía de Tennessee, había quedado huérfana a los 16, y leía mejor que la mayoría de los hombres del pueblo. Era curiosa, de lengua afilada y más valiente que sabia.
Encontró el granero enterrado en su primera semana y se paró frente a él, brazos cruzados, labios curvados. Eso es, dijo en voz alta. La nieta de Sara cuidando cabras cerca, solo asintió. Beatrice se rió hasta que entró. Era una mañana fría. Un viento rígido soplaba desde la cresta. Pero en el momento en que Beatrice se agachó por la puerta baja del granero, sintió el cambio, el calor, el silencio, la firmeza. No dijo una palabra por mucho tiempo. Luego preguntó, ¿dónde está el resto? La chica respondió, eso es el resto. Beatrice volvió cada día por una semana. Luego comenzó a dibujar, luego a construir. 6 meses después, terminó una pequeña bodega detrás de su cabaña. Patentada exactamente según el túnel original de Clara Ara. Para el otoño, había construido una casa de forraje con tejado aislado. Para el segundo invierno, había comenzado a enseñar a otros. Para el tercero, era la nueva constructora de Sweet Hollow. Nunca conoció a Clara Ara, pero sus manos aprendieron los ritmos de la mujer, y eso fue suficiente. Eventualmente, la gente dejó de preguntarse si Clara Ara estaba muerta o viva. Había pasado a algo más. Una especie de leyenda, sí, pero no la exagerada. Su historia se contaba en hechos, no fábulas. Nadie afirmaba que se convirtió en nieve. Nadie afirmaba que su fantasma guardaba el granero. No había canciones, solo cosas como, construyó para la pendiente. No dejó que el viento tocara su tejado. Sabía la tormenta antes que el cielo, y siempre dejaba la puerta abierta porque incluso después de desaparecer, nadie encontró jamás ese granero cerrado. Ni una vez. Esa puerta permanecía abierta cada invierno, y aún lo hace. En el 20º invierno desde que se fue, una ventisca golpeó más fuerte que cualquier otra antes. Vientos de 70 millas por hora. La nieve subió sobre la cresta. Los árboles se doblaron de lado, y las casas más nuevas, incluso las bien construidas, crujieron en sus huesos. Perdieron luz. Agua. Las líneas telegráficas cayeron. Por 4 días, nadie pudo moverse. Pero dentro del granero enterrado, 67 personas se reunieron, niños y ancianos, rancheros y carpinteros, extraños de puestos alejados que habían sido advertidos por los viejos. Si el cielo se pone mal, sigan el sendero de la cresta. Busquen la linterna. Había guiso en la olla, paja en el suelo, leña seca, mantas, y esa misma suave calidez. Nadie se congeló, nadie murió. Y cuando la tormenta terminó, y salieron a encontrar medio valle bajo ventisqueros más altos que tejados, no lloraron. Asintieron. Palearon. Comenzaron de nuevo porque Clara Ara les había enseñado cómo no solo sobrevivir, sino quedarse. El tiempo lijó el valle de nuevo al silencio. Los bosques crecieron sobre las cicatrices dejadas por tormentas. El viento aún tallaba a través de Sweet Hollow, aún gemía en los árboles como algo medio enterrado y medio vivo, pero la gente ya no se inmutaba. Habían vivido demasiado para temer el ruido. Su miedo se había refinado, como el de Clara Ara había sido, un miedo a olvidar. Eso era lo que guardaban ahora. No era el frío, ya no. Era la amnesia, la soberbia, generaciones alejándose de lo que Clara Ara había sabido en sus huesos. Así que cada invierno contaban la historia de nuevo. No toda. No de una vez, sino en pedazos, como su granero había sido construido. Una piedra aquí, una losa de césped allá. Alguien contaba a los niños cómo Clara Ara cavó hacia abajo antes de construir hacia arriba. Otro les contaba del túnel de entrada que ningún forastero notaba jamás. Alguien más hablaba de la noche en que 30 almas yacieron hombro con hombro en la calidez enterrada, su aliento empañando a la luz de la linterna, vivos, porque una mujer había leído la tierra mejor que cualquier predicador había leído las escrituras. Y luego seguía un silencio, siempre, como si su presencia no se hubiera ido del todo. Fue 73 años después de que Clara Ara desapareciera cuando el chico llamado Abel Mkitrich, bisnieto de su viejo pretendiente, hizo la única cosa que nadie se había atrevido en todo ese tiempo. Abrió la pared. No el exterior del granero. No,
ese permanecía intacto, sagrado. Sino la pared interior norte, la que miraba a la pendiente, la única pared que Clara siempre había mantenido sellada. No tablada exactamente, sino compactada con piedra y arcilla, luego cubierta con tablones cortados de troncos tan viejos que nadie podía igualar su veta. Ella misma la había sellado en el primer invierno. Abel no era descuidado. Era constructor, cuidadoso y gentil, criado con historias de Clara y su granero, como otros eran criados con escrituras y guerra. Había construido mitad de las nuevas casas en Sweet Hollow para cuando tenía 25, y nunca usaba planos. Solo caminaba la tierra, miraba los árboles, tocaba el suelo y escuchaba. Algunos decían que tenía su sangre, aunque nadie podía probarlo. Afirmaba que solo quería entender cómo estaba reforzada la pared trasera, si era estructural o cosmética, si necesitaba refuerzo tras el último temblor. Pero cuando astilló la capa externa de arcilla, no encontró madera. Encontró un espacio, vacío, sellado, seco. Dentro había un pequeño hueco, apenas del tamaño de un armario, pero perfectamente cuadrado, forrado con piedra, coronado con un solo arco de madera que no se había doblado un pelo. Y en el centro, envuelto en tela aceitada y descansando sobre 2 ladrillos, había un bulto. Lo desempacaron en silencio. La nieta de Sarah Price estaba allí. También el hijo menor de Beatrix Holloway. La propia esposa de Abel, Ruth, acercó la linterna. La tela se desprendió como piel. Dentro había 5 cosas. Un carrete de hilo, una piedra plana con iniciales de niño arañadas, una pluma aún atada a cuerda, un esbozo, el dibujo original de Clara, el plano que había copiado una y otra vez para otros, dibujado en líneas finas y precisas en el reverso de un saco de harina, y una carta. La tinta se había desvaído. El papel era prensado a mano, áspero al tacto, pero era suyo. Nadie lo dudó. Decía, si están leyendo esto, las tormentas han vuelto. Y si han vuelto, entonces ya saben que no construí este lugar para mí. Lo construí porque el mundo no espera permiso. Toma lo que puede. Devora el orgullo y castiga la belleza. Y no le importa qué planeas ser, solo que has preparado para enfrentar. No fui valiente. Estaba lista. Esa es toda la verdad. Enseñen a los niños. Construyan en la tierra. Dejen que venga el frío. Eso fue todo. No firmó. No necesitaba hacerlo. Volvieron a sellar la pared. Abel insistió en hacerlo él mismo. Sin ayuda, sin atajos. Compactó la arcilla lentamente, capa por capa, como ella lo habría hecho, como debió haberlo hecho de rodillas décadas atrás. Luego presionó la piedra final en su lugar y la cubrió con una losa de madera tallada para igualar la veta vieja. Cuando terminó, no habló por mucho tiempo. Solo dijo, no la abriremos de nuevo. Y nadie lo hizo. Después de eso, el valle cambió una vez más. No en forma, no en hábito, sino en tono. El granero enterrado se convirtió en un verdadero santuario. No un museo. Clara lo habría odiado, sino una reliquia viva. Aún usada, aún necesaria, pero hablada con cuidado. No solo gratitud. Nadie dejaba herramientas dentro ya. Nadie almacenaba grano extra o cubos perdidos. El granero era para calidez, para aliento, para vidas. Y sobre la puerta, tallaron su nombre solo una vez. Simplemente Clara. Sin apellido, sin fechas, solo Clara. Porque eso era suficiente. Las estaciones pasaron como siempre. Lentas luego súbitas. Misericordiosas luego crueles. Un verano trajo fuego. Rayos secos que rompieron el borde del bosque, barrieron cuesta abajo la cresta. Las llamas lamieron el aire y ennegrecieron la corteza. Pero nunca tocaron el granero. La pendiente desvió las llamas. El tejado de césped humedeció las brasas, y la tierra, como siempre había hecho, protegió lo suyo. Otro invierno trajo viento tan violento que rompió vidrio en las pocas ventanas verticales que quedaban en el pueblo. Pero dentro del granero, las linternas parpadeaban firmes.
El viento no podía encontrar su camino dentro. El granero había sido construido pensando en la tormenta, y la tormenta al fin parecía respetarlo. Eventualmente, vinieron historiadores, de verdad esta vez, profesores, ingenieros, arquitectos. Tenían cuadernos, trípodes, cámaras con accesorios de latón. Midieron temperaturas del suelo, tomaron muestras de núcleo. Un hombre incluso intentó mapear en 3D el flujo de aire con humo y espejos. Nada funcionó. El granero se negó a revelar sus secretos, no porque fuera incognoscible, sino porque nunca había sido diseñado por ecuación o fórmula. Había sido moldeado por instinto, por supervivencia, por la negativa de una mujer a construir lo que todos los demás construían. Se fueron con datos, pero sin sabiduría. La sabiduría permanecía en el valle, en las manos de niñas que moldeaban ladrillos en primavera y chicos que apilaban piedras en otoño. En la manera en que los ancianos miraban el viento rodar cuesta abajo la pendiente y decían, esperen otro día antes de plantar. En las historias pasadas como semillas, no escritas, sino habladas bajo y suave a la luz de la linterna, y en el granero enterrado, aún cálido, aún seco, aún vivo. Luego, mucho después de que nadie pensara esperar tal cosa, alguien la vio. No en el pueblo, no en el granero, no cerca en absoluto. Un trampero, medio hambriento y delirante, entró tambaleándose en Sweet Hollow desde el bosque norte. Le faltaban 2 dedos, sus pies envueltos en trapos, y sus palabras apenas tenían sentido. Pero decía una y otra vez que una mujer de negro lo había sacado de un barranco. Ella dijo, susurró con ojos inyectados en sangre. Ella dijo, seguir el río al sur, dijo que la luz aún estaba allí. Dijo que ellos la recordarían. No conocía el nombre Clara. Pero cuando le mostraron el esbozo, el único dibujado de ella, esbozado de memoria años atrás por la hija de Sarah, el hombre señaló y dijo, esa es. Esa es quien me salvó. Nadie sabía qué hacer con eso. Para entonces, ella tendría más de 100 años. Pero ni una persona se rió porque incluso si no era real, incluso si era solo el último deseo de la mente de un hombre moribundo, significaba que algo había perdurado. La idea de ella, la forma de su historia, su rastro en la nieve, y tal vez eso era suficiente. El granero enterrado aún está. Ha sobrevivido a cada establo en el territorio. Ha perdurado viento, fuego, nieve. Y el olvido que come la mayoría de los lugares desde dentro. La gente aún enciende linternas en la pendiente cada primera nieve. Los niños aún se agachan dentro en noches frías solo para sentir cuán silencioso es. Las mujeres aún asienten al pasar la puerta como saludando a alguien que aún vigila. Y cuando el frío llega duro, el tipo que mata gallinas en la percha y hace que los clavos se doblen por escarcha. La gente de Sweet Hollow no entra en pánico. Se reúnen. Abren la puerta. Entran porque una mujer construyó para la tormenta y así fue como aprendieron a quedarse. El hombre más viejo en Sweet Hollow tenía un mapa dibujado en cuero de ciervo curtido, cortado toscamente, los bordes curvados como corteza seca, y cada pulgada estaba cubierta de marcas quemadas y trazos de tinta desvaídos. No de caminos, no de líneas de condado, sino del viento, flechas, remolinos, pendientes. Lo había hecho la mano de su abuelo, decía, usando un clavo caliente y un trozo de carbón. Pero las formas no eran aleatorias. Reflejaban la cresta. Reflejaban la manera en que Clara Bellamy una vez había caminado la tierra, parando, agachándose, presionando una palma en suelo tieso por escarcha, inclinando la cabeza para escuchar los árboles. Ese viejo, de nombre Jonah, guardaba el mapa en una caja bajo su cama, envuelto en tela encerada y acolchado de edredón. Y una vez al año, cuando caía la primera nieve lo bastante fuerte para enterrar las botas de un hombre, lo desenrollaba frente a los jóvenes. Esto, decía, es como ella sabía. Leía el valle como escritura. El viento no era su enemigo, era su plano. Trazaba un remolino de tinta con una yema del tamaño de una nuez. Ella dijo, nunca construyan donde las ráfagas rompen los pinos. Construyan donde se asientan. Construyan en el silencio. Ese silencio era el secreto.
No solo la pendiente, no solo la piedra o césped, sino el silencio del aire. Donde el sonido no azotaba ni aullaba, sino se curvaba y contenía el aliento. Donde el calor no huía, donde el humo no luchaba por subir. Era en ese silencio que había construido. Era en ese silencio que aún sobrevivían. El granero enterrado no tenía placa, ni horarios de museo, ni cadena en su puerta ni guía para explicar sus partes. Y sin embargo los peregrinos aún venían. No el tipo con cruces o incienso, el tipo con manos quemadas por cuerda, guantes raídos, y preguntas que ninguna ciudad podía responder. Venían de las Dakotas, de Alberta, de las tierras baldías y las Black Hills. Algunos caminaban, algunos montaban mulas. Una mujer vino descalza, sus botas robadas semanas antes en un fuego. Se arrodilló fuera del granero por 2 horas antes de entrar, temerosa de traer mala suerte. El chico que cuidaba el granero esa temporada, un chico llamado Eli, con voz como paja seca y ojos demasiado grandes para su cara, simplemente había dicho, ella nunca lo cerró. Es bienvenido. Esa mujer durmió en el granero 4 noches y se fue con nada salvo un puñado de arcilla de Clara de la pared, prensada en una pequeña caja de madera. Dijo que quería enterrarla de vuelta en casa, que tal vez recordaría a su tierra cómo comportarse. Un año vino un hombre con un libro encuadernado en cuero, escrito a mano, casi 200 páginas. Estaba lleno de esbozos copiados de graneros enterrados, hogares de tejado bajo, cobertizos hundidos por tormenta, gallineros aislados con tierra. Había caminado de granero en granero a través de 5 territorios, trazando el linaje de un diseño, el de Clara. Algunos lo habían alterado, algunos lo habían malentendido, pero los huesos siempre estaban allí, la pendiente, el aislamiento, el tubo que respiraba. En el centro de su libro, había colocado una copia dibujada a mano del plan original del granero enterrado esbozado de una fotografía tomada 40 años después de que Clara desapareciera. La forma del granero era inconfundible. Un triángulo inclinado bajo como una cuña hundida en la colina con solo una puerta y tubo de estufa para marcarlo. Dejó el libro en Sweet Hollow. Ni siquiera pidió gracias, solo asintió una vez a Jonah, que miraba desde un banco, y dijo, era más lista que todos nosotros. Tal vez si la copio suficientes veces, entenderé por qué. Jonah asintió. Copia la humildad primero. Lo demás seguirá. Ese invierno fue el peor en 40 años. Comenzó con un deshielo, luego se quebró en un congelamiento tan súbito que los árboles crujieron en la noche como fuego de mosquete. El hielo enterró pozos. Cerró postigos de golpe. Manadas enteras estampieron a través de cercas solo para encontrar refugio de un cielo que parecía vidrio roto. 2 cabañas se derrumbaron antes de que saliera el sol. La gente vino corriendo, algunos en trineos, algunos a pie, algunos arrastrando cabras, niños, trineos, incluso gallinas metidas en sacos. Nadie preguntó. Nadie esperó. Se volvieron hacia la pendiente, hacia la linterna ya encendida, hacia la puerta construida baja y fuerte. Eli aún era guardián ese año. Había sido enseñado por el hijo de Beatriz, quien había sido enseñado por Sarah, quien había sido enseñada por la propia Clara, no en palabras, sino observando. Abrió el granero y se hizo a un lado. Vinieron y vivieron. El granero estaba más lleno que nunca esa semana. 71 almas, sin contar los animales. Unas gallinas, un ternero, una cabra, 4 perros, incluso un cuervo que no dejaba los aleros. La gente dormía cabeza con pie, pecho con hombro, envueltos como raíces bajo tierra. La estufa nunca se apagó. Tomaban turnos, alimentándola, atendiendo las ollas, limpiando condensación de las paredes, rotando el dormir para que nadie se congelara en el borde. El silencio dentro no era sombrío. Era santo. No el silencio del duelo, sino el silencio del asombro. El tipo de silencio donde te sentías seguro, donde nada afuera podía alcanzarte. Donde el aliento de Clara aún parecía linger en la calidez entre piedra y paja. Esa primavera celebraron la primera verdadera reunión en su nombre. No un funeral, no un sermón, solo un día, un recordar.
Despejaron la pendiente, limpiaron el tubo, reemplazaron madera agrietada con roble curtido, recompactaron la arcilla con barro fresco del arroyo, mezclado con aserrín y paja como Clara había hecho con sus propias manos. Los niños presionaron sus palmas en la arcilla húmeda uno por uno, dejando huellas borrosas a lo largo de la pared interior. No se hablaron palabras durante esa parte. Nadie se atrevió. Más tarde cantaron canciones viejas, lentas, canciones sobre el viento y la tierra y la manera en que un cuerpo se dobla cuando tiene que sostener a otros. Una mujer leyó en voz alta la carta de Clara de nuevo. La encontrada detrás de la pared sellada. Cuando llegó a la línea, no fui valiente. Estaba lista. Todos bajaron la cabeza. Una niña pequeña, no más de 5, susurró a su madre. ¿Tuvo alguna vez miedo? Y su madre, con lágrimas en los ojos, susurró de vuelta, debió tenerlo, pero construyó de todos modos. Al año siguiente, una tormenta se llevó un pueblo vecino limpio del mapa. Maderas dispersas, tejados graneros aplanados. Solo una familia sobrevivió. Una viuda y sus 3 hijos porque habían cavado un refugio parcial el año antes, copiando un plano pasado por un primo lejano de Sweet Hollow. Ese refugio parcial resistió. La viuda vino a Sweet Hollow semanas después. No a llorar, no a pedir ayuda, sino a ver de dónde venía el plano. Se sentó frente al granero enterrado por horas, no dijo nada, solo presionó sus manos en la pared. Luego tomó una sola roca del camino y dijo, mi hija la llevará cuando crezca. Le enseñará a sus bebés cómo construir hacia abajo. Luego se fue. Nadie preguntó su nombre, pero se aseguraron de que el camino al granero quedara despejado después de eso. Cada año, cada tormenta. Eventualmente, nadie recordaba quién primero lo llamó el granero enterrado. Ahora era solo el granero, no en sentido posesivo. No el granero de Clara, solo el granero, el uno, el lugar, el centro. Si necesitabas respirar, ibas allí. Si necesitabas recordar cómo sobrevivir, te parabas en su puerta y mirabas la pendiente, al viento doblando la hierba, a los árboles que se inclinaban al este, aunque las tormentas venían mayormente del norte. Si necesitabas calidez o silencio o prueba de que una buena cosa podía perdurar 100 malas, te agachabas la cabeza y entrabas. Y si permanecías lo bastante callado, podrías sentirlo. El silencio, el que Clara había construido en cada pared. El que significaba que aún estabas vivo. La tormenta final llegó en silencio. Sin trueno, sin viento, sin cortina de nieve barriendo sobre la cresta como en los viejos días. Solo un gris profundizándose en el cielo, como si el sol hubiera parpadeado y olvidado abrir el ojo de nuevo. Luego el aire se espesó. La quietud se asentó en la tierra como una mano presionada en el pecho del mundo. Ningún pájaro voló. El arroyo dejó de charlar. Incluso los perros se negaron a ladrar. En Sweet Hollow, la gente pausó a mitad de tarea. Hombres miraron desde bancos de herramientas. Mujeres pausaron en la colada. Niños pararon de correr a mitad de juego y giraron instintivamente hacia la pendiente. Algo venía. Nadie necesitaba decirlo en voz alta. Simplemente se movieron. Deliberados, practicados tal como Clara les había mostrado. Leña fue llevada. Agua recogida. Puertas cerradas. Caminos al granero despejados con palas y manos enguantadas. Linternas encendidas y colocadas a lo largo del sendero como siempre cuando el cielo se ponía. Pero esta vez las encendieron todas hasta abajo de la cresta porque esta vez podían sentir que sería diferente. Eli era un viejo por entonces. Su espalda doblada como un arbolito bajo nieve. Sus manos temblaban cuando llevaba la linterna a la puerta del granero. Pero su mente era aguda, su memoria larga. Había estado allí de chico cuando la mujer con pies congelados fue salvada. Recordaba el mapa de Jonah, la carta detrás de la pared, el silencio en el granero que nunca fallaba. No había dejado la pendiente en 15 años. Ahora encendió la linterna final y dijo a nadie, esta es de ella. Luego la nieve comenzó a caer, no en copos, en sábanas. Gruesa como lana,
rápida como lluvia, pesada como piedra húmeda. En minutos, tragó las copas de los árboles. En horas, borró cada línea de cerca. Para la mañana, había enterrado las primeras casas más allá de sus ventanas. Para el mediodía, las chimeneas desaparecieron, y aún caía. Pero la gente de Sweet Hollow no tenía miedo. Seguían el sendero. No era pánico lo que los traía. No era desesperación. Era reverencia. Venían envueltos en mantas, cargando trineos, guiando caballos y cabras, y niños tosiendo. Venían con voces calladas y manos llenas. Pan, frijoles, cubos, ladrillos. Cada familia que una vez se había burlado del granero enterrado ahora traía algo para él, no como pago, como ofrenda. Para la segunda noche, el granero albergaba 96 almas. Para la tercera, más de 100. La estufa ardía caliente, luego lento. El calor se movía a través de las paredes como Clara Ara siempre había planeado, no apresurado, no sangrando fuera, sino empapando. Las paredes respiraban, el aire circulaba, el tubo tiraba limpio, y el silencio permanecía. El silencio, la calidez, el aliento de supervivencia. Eli se sentó junto a la estufa, envuelto en el mismo abrigo que había usado desde la niñez, ojos fijos en el techo. ¿Creen?, preguntó una niña. Lo construyó sabiendo que sería tan malo. Él sonrió apenas. Lo construyó sabiendo que podría. Eso es lo que importa. Y ella sintió como entendiendo algo que incluso sus padres no habían dicho en voz alta. Afuera, la tormenta tallaba el valle en un océano blanco. Casas se derrumbaron, árboles se partieron, graneros no construidos lo bastante bajo o fuerte, se plegaron bajo el peso como papel. Una familia, recién llegados, había intentado quedarse en su hogar, ciertos de que resistiría. Los encontraron 2 días después vivos, pero apenas. Fue el calor del granero de Clara Ara lo que los trajo de vuelta. Eso y el silencio. No un silencio de muerte, un silencio de protección. En la quinta noche, nació un niño en el granero. No planeado, no temprano, pero no temido tampoco. Una partera estaba allí. Mantas estaban cálidas. Agua hervida sobre brasas que Clara Ara una vez había apartado. No literalmente, por supuesto, pero la misma pila, mismo plan, mismo ritmo. El primer llanto del niño resonó por las vigas. Luego silencio de nuevo. Luego alguien lloró. No por miedo, no duelo, sino alegría de saber que incluso aquí, incluso ahora, incluso mientras el mundo aullaba y se doblaba y se enterraba a sí mismo, la vida tenía la audacia de comenzar de nuevo. Lo nombraron Clara Ara. Nadie objetó. La tormenta se rompió el 6º día. El sol no regresó, no del todo, pero la luz comenzó a filtrarse a través del cielo espeso de nieve. El viento cedió. El ventisquero se asentó. Y por primera vez desde que comenzó, la gente salió a la puerta del granero y vio un mundo aún ahí afuera esperando. Sweet Hollow no estaba intacto. Pero había perdurado. Las cabañas estaban aplastadas, las cercas perdidas, los campos borrados, pero no se tomó ninguna vida. Ni una, porque Clara Ara había construido para esto. Esa primavera, el pueblo hizo algo que nunca había hecho antes. Celebraron una ceremonia. No en la iglesia que se había ido, no en el salón de reuniones que había sido usado como leña. La celebraron frente al granero enterrado en la pendiente con el césped volviéndose verde de nuevo y el arroyo susurrando abajo. Trajeron historias, pan, una sola linterna, y uno por uno cada familia, vieja y nueva, colocó una piedra en el camino, lisas, marcadas. Un niño pintó la suya de amarillo. Un hombre talló sus iniciales en una. La partera colocó la suya junto al marco de la puerta donde una vez había estado la de Clara Ara. Nadie dijo un sermón. Nadie leyó un versículo, pero alguien comenzó a tararear. Una vieja melodía, sin palabras, solo el lento, constante sonido de aliento convertido en ritmo. Fue suficiente. El granero enterrado se convirtió en más que leyenda después de eso. Se convirtió en currículo. Niños en otros pueblos estudiaban su diseño.
Constructores lo copiaban. Incluso pueblos con telégrafo y nuevos tejados de hierro comenzaron a imitar su disposición. Algunos contrataban ingenieros. Otros pedían copias del esbozo original de Clara Ara. No siempre lo seguían perfectamente, pero el principio resistía. Construyan pensando en la tormenta. Confíen en la tierra. Dejen que el viento pase sobre ustedes, no a través. Aíslen con lo que el mundo da libremente. Piedra, césped, pendiente, silencio, y sobre todo, dejen la puerta abierta. Esa siempre era la última parte. Nunca cerrada, nunca con llave. No era un granero si mantenía a la gente fuera. Cuando Eli murió años después, lo enterraron cerca de las ruinas de la cabaña bajo un abeto crecido alto y ancho desde los días en que Clara Ara lo plantó como arbolito. Marcaron su tumba con una piedra en forma de esquina del granero. Triangular, áspera, perfecta, la misma forma que los había salvado a todos una y otra vez. Y en esa piedra tallaron una palabra, escucha, porque Clara Ara había escuchado, a la tierra, al viento, al silencio, y así fue como supo. Ahora, 100 años después, cuando viajeros pasan por los altos valles y preguntan por el edificio bajo enterrado en la ladera, con la hierba creciendo espesa sobre su tejado, y el sendero bordeado de piedras como una oración en movimiento, les dicen, eso no es solo un granero. Eso es como aún estamos aquí. Esa es la respuesta de Clara Ara a cada tormenta que el mundo nos arrojará jamás. Y no está hecho solo de piedra y césped. Está hecho de silencio, supervivencia y el conocimiento de que construir algo para durar, realmente durar, significa construir algo que acoge a otros dentro, especialmente cuando viene la nieve, especialmente cuando el viento aúlla, especialmente cuando todo lo demás se ha roto. Así que el granero aún se yergue bajo y callado. Respira cuando la escarcha lo hace. Y cuando el cielo se oscurece y los árboles se inclinan bajo, y los primeros copos pesados comienzan a caer, el sendero a su puerta se ilumina una linterna a la vez. Cada una colocada a mano, cada una brillando como un latido. Porque alguien siempre recuerda, alguien siempre escucha, y alguien siempre abre la puerta.